Hola gente, bueno, empezamos en nuestra clase de la unidad 5, teorema del valor medio, fórmulas de Taylor y Maclaurin y por supuesto los polinomios asociados a ellos con el resto. Esta es una de las unidades que tienen un correlato directo prácticamente con lo que vimos en el primer cuatrimestre, ya que estudiamos allá también los teoremas del valor medio para funciones de una variable y por supuesto la serie de Taylor y Maclaurin, así como las fórmulas del resto, en particular de Peano y de Lagrange, que estaban dadas en la derivada de orden n+1 hasta el orden que yo había llegado en el desarrollo. Bien. Bueno, los resultados que veremos acá hoy los vamos a enunciar todos para n variables, pero no es muy difícil escribirlos en términos de una sola, de dos variables, que es el caso particular que está en las unidades, en el aula virtual de la asignatura a la cual ustedes pueden acceder. Bueno, el primero vamos a hablar del teorema del valor medio del cálculo diferencial, porque se acuerdan que también existe un teorema del valor medio para el cálculo integral, que habíamos estudiado en el primer cuatrimestre. Y la función estamos asumiendo que está definida en un cierto espacio, en este caso con Q variables. D es un abierto de ese espacio y vamos a tomar dos puntos de tal forma que para el término intervalo no es muy preciso acá, es mejor decir para que de tal forma que el camino entre esos dos puntos esté contenido completamente en D. Si f es diferenciable para todo x, por supuesto, de ese camino, entonces se cumple que existe un cierto punto en el interior del camino tal que la diferencia de los extremos se puede escribir como el valor del diferencial de la función por la longitud de ese camino. La demostración de este teorema consiste en reducir el caso de n variables, de q variables o de la cantidad de variables que ustedes consideren necesarias o que sean pertinentes, en convertirlos en una función de una variable. ¿Por qué razón? Porque yo sé que para funciones diferenciables de una variable ya se cumple el teorema del valor medio, pues nosotros lo vimos en el primer cuatrimestre. Bueno, en función de f yo voy a construir la función phi de esta forma que está acá. Fíjense que el argumento de f lo que hicimos fue construir una transformación en el cual para t igual 0 me da f de a y para t igual a 1 me queda f de b. Es decir, phi es una función que está definida en el intervalo porque es de una variable 0, 1 y toma sus imágenes en R. Y su derivada se puede escribir de esta forma que está acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como el límite del cociente incremental. Bueno, lo que pasa es que el cociente incremental yo lo puedo escribir en términos, el cociente incremental de phi, que lo escribí aquí arriba, lo puedo reducir al cociente incremental de f, que toma esta forma que está acá abajo. Recuérdense que al ser f una función diferenciable, yo puedo escribir su diferencial, en realidad su incremento, que es lo que tengo en el numerador, de esta forma que está acá abajo, donde el término epsilon en p por todo lo demás, lo que estamos representando es un infinitésimo de orden superior a b menos a. Pero al ser f diferenciable, ese resto, como les había dicho, tiende a cero más rápidamente que b menos a, con lo cual eso me dice que phi', su derivada, o sea, la derivada de phi, existe y por tanto phi es derivable en el interior del intervalo 0, 1. Pero como ella es una función de una variable, es derivable, entonces podemos aplicar el teorema del valor medio para funciones reales de una sola variable real, de tal forma que me queda que la diferencia
en las imágenes de los extremos del intervalo, lo puedo expresar como la derivada de dicha función evaluada en un punto intermedio por la longitud del intervalo. Ese punto intermedio es el que está escrito acá debajo, ¿verdad? Y por tanto, todo yo lo puedo llevar de vuelta a la función f, con lo cual demuestro el teorema y obtengo la expresión analítica completa para tener el valor medio para funciones con n variables independientes. El teorema que acabamos de ver es un teorema válido para campos escalares, es decir, para funciones que están definidas en un espacio de de 2 o más dimensiones, pero cuyas imágenes están en R. Ahora, existe un teorema del valor medio para campos vectoriales, es decir, funciones que están definidas en un espacio que tiene 2 o más dimensiones y cuyas imágenes están en un espacio que también tiene 2 o más dimensiones. Bueno, en este caso no hay igualdad. Fíjense que lo que me están diciendo que la norma, que en este caso vendría a ser la longitud de este vector, o sea, de la función evaluada en los extremos, es menor o igual que esta otra expresión que está acá. Y esto, como lo reafirma la firmina siguiente, es una diferencia esencial. Es decir, para funciones vectoriales, para campos vectoriales, no necesariamente existe ese valor intermedio para el cual se cumple la igualdad, como les decía. Lo que sí podemos afirmar es que hay una menor o igual, es una desigualdad. Obviamente, en algunos casos se va a cumplir, pero en general no podemos afirmar que es igual como en el caso de los campos escalares. Bueno, hablaremos ahora de lo que es la serie de Taylor, el polinomio de Taylor y el resto, en este caso para la serie de Taylor y por supuesto para Maclaurin. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto en el primer cuatrimestre que la serie de Maclaurin en realidad era un caso particular de la serie de Taylor. La diferencia estaba en que en un caso era digamos, un punto arbitrario y la serie de Maclaurin era en el 0 de R, ¿verdad? Para el valor 0 de R. Bueno, si la función es diferenciable de orden n más 1, lo que estamos pidiendo es que sea diferenciable. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los diferenciales de orden superior? Bueno, el mismo concepto de diferenciable de una función vale entonces para el orden n más 1, tal y como vimos en la otra clase. Bueno, siempre si f es diferenciable de orden n más 1, entonces podemos escribirla, su desarrollo de esta forma, donde r sub n es el resto, y veremos que está expresado en términos de la derivada de orden n más 1. Y ese resto es un infinitésimo de orden superior a p menos a, en este caso de orden n es el resto de orden n, ¿verdad? Obviamente, es decir, tiende a cero más rápidamente que p menos a cuando p tiende a 0. Bueno, obviamente entonces se darán cuenta, tal y como procedimos en el primer cuatrimestre, que el polinomio de Taylor es ni más ni menos que la serie de Taylor truncada en un orden determinado. Es decir, diremos que el polinomio de Taylor de grado menor o igual que n de la función en torno a un punto se puede escribir de esta forma, donde, como dijimos, el resto es un infinitésimo de orden superior a p menos a cuando p tiende a a. Una de las expresiones más conocidas para el resto es la fórmula de Lagrange, que toma esta expresión, y valga la redundancia, en términos de la derivada de orden n más 1. En realidad es de la derivada de orden siguiente. Es decir, si yo trunco el desarrollo de la serie de Taylor en el orden 3,
el resto va a estar dado en términos de la derivada de orden 4, ¿verdad? Eso en general es representado de esta forma que está aquí. Evaluado, por supuesto, en un punto intermedio, que ya sabemos el truco de escribir todos los puntos de un cierto camino A, B, en términos de un parámetro T, tal y como hicimos en la demostración del primer teorema. En el caso particular, por ejemplo, de una función de dos variables independientes, o sea, un campo escalar en el cual su dominio está en el plano, si f es diferenciable hasta el orden 4, entonces para todo punto que está en una vecindad de A, es decir, donde yo estoy desarrollando la función, la expresión concreta de ese desarrollo viene dado en esta forma. Y el término, obviamente, del resto, ya sabemos que es un infinitésimo de orden superior a 4 y lo escribo de esta manera que está aquí debajo. Por ejemplo, puedo aplicar eso a obtener el polinomio de Taylor de grado hasta 3, ¿verdad? En torno del 0, 0. Por tanto, en realidad, técnicamente lo que estoy hallando es el polinomio de Maclaurin. Bien, si es hasta el orden 3, después tengo que escribirlo, o sea, tengo que calcular hasta las derivadas de tercer orden, mixtas y puras. Bien, eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Porque el polinomio sería la función evaluada en el punto. Bueno, acá está la expresión general y tengo que ir calculando uno a uno todos esos valores que me piden. Sustituyendo esos valores que obtuve de la función y de las dos primeras derivadas de primer orden, las de segundo y las de tercero, al evaluarlas me queda esta expresión que está acá enmarcada en azul, y ese es el polinomio de Taylor, en realidad de Maclaurin, de tercer orden, de la función arco tangente, con el argumento aquel que teníamos. Bien, pero esto se puede hacer también de otra manera, por ejemplo, escribiendo o conociendo que 1 entre 1 menos una variable, yo lo puedo escribir como la serie geométrica esta que está acá. Si hago un cambio de variable, lo que estoy haciendo es que en las potencias impares de u me quede negativa. ¿Bien? ¿Lo ven? Pero lo que yo sé es que la integral, miren aquí en la última fórmula a la izquierda, la integral de 1 sobre 1 más b al cuadrado es ni más ni menos que el arcotangente de b. Con lo cual, si la integral del miembro izquierdo es arcotangente y yo estoy buscando desarrollar arcotangente en serie de Taylor, voy a integrar en ambos miembros y lo que está en el miembro derecho es ni más ni menos que el desarrollo en serie de Taylor del arcotangente de B. Y bueno, ahora yendo a mi problema original, que era y sobre x al cuadrado más 1, la y la saco como factor y me centro únicamente en lo que es la variable x, con lo cual al integrar acá, obviamente, en el miembro izquierdo me queda la arcotangente y en el miembro derecho me va a quedar exactamente el desarrollo que yo estoy buscando. Después de simplificar, se obtiene el resultado que ya teníamos. Es decir, en realidad yo escribí aquí el desarrollo de cualquier orden, pero como me piden hasta el orden 3, tengo que truncar hasta las potencias terceras. Pero fíjense que las potencias terceras no de una sola variable, porque acá yo tengo y por x al cuadrado. Ese monomio, en realidad, ese término tiene orden 3, porque la y tiene orden 1 y la x tiene orden 2. Por eso no puedo llegar hasta, por ejemplo, y3x2. ¿Por qué? Porque ese término tendría orden 5.